Shalom a todos. Yo debería decirles Shabbat Shalom, porque ya entramos a Shabbat, a la puesta del sol, inició el Shabbat de nuestro pueblo. Qué bendición más grande. Gracias, Pastor Guatemala, por la oportunidad que me da de estar y dirigirme a su congregación. Siempre para mí es un honor dirigir, y cuando me toca hablar del pueblo de Israel, es algo que me fascina más. Así es que gracias al Señor por la oportunidad. Quiero agradecer también al ministerio que nos ha apoyado a través de las firmas. Hemos estado en una campaña de recolección de firmas. Gracias a la venida del pastor pudimos realizarlo, y de esta iglesia hubo un aporte muy importante que se les agradece. Quiero iniciar diciendo que estamos en la semana de las cabañas, o la fiesta de Sukkot, ¿verdad? La fiesta inició el domingo pasado. Es una fiesta anual del pueblo de Israel, y esa fiesta se hace básicamente recordando la salida de Egipto, pero más así la protección de Dios durante 40 años en el desierto. El pueblo de Israel le tocó habitar en cabañas endebles, cabañas muy sencillas, cabañas muy básicas. Pero el Señor, a través de 40 años, llevó al pueblo y le dio la protección, le dio calor, le dio cobijo, no les faltó nada. Por lo tanto, año con año se celebra la fiesta de los tabernáculos. Coincide con la cosecha también en Israel. Es la fiesta donde se traen las primisas, se traen los bikurim, se le llama en hebreo, los primeros frutos de la tierra. Entonces es una fiesta casi que es agrícola. De ahí que cuando usted puede hacer la investigación, gracias a Dios por el rabino Google, que ahí hay mucha información, usted pone ahí Sukkot y le aparece algunas de las costumbres. Una costumbre en la fiesta de tabernáculos es adornar la choza o la cabaña con frutas, con flores, con productos de la tierra, en este caso con productos del Salvador, unos jocotes y cosas así que pueden ser de la cosecha de la temporada. Entonces se vuelve una celebración donde también se come mucho, porque todos los días, son 8 días que dura la fiesta, se están haciendo diferentes banquetes. Dice la tradición del pueblo de Israel que durante cada noche hay un invitado espiritual que llega a estar con la familia. Es una forma figurativa de hacer una recordación de los patriarcas. La primera noche se le asigna al patriarca Abraham Avinu, Isaac Avinu, Jacob Avinu, y así a cada uno de ellos, al rey David, a nuestro gran rey David. Entonces se vuelve una connotación, una recordación muy importante, la fiesta de tabernáculos. Algo más que quiero también abonar con el tema de los tabernáculos es que es un precepto de la Biblia, y voy a mencionarlo. Para esto me voy a ir al libro de Levítico, Vaikra, y precisamente leería el capítulo 23, donde se nos mencionan las festividades. Las festividades del pueblo de Israel. Tenemos acá en el capítulo 23 de Levítico. Solo voy a hacer una pequeña referencia, y los versículos 33 en adelante. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas que el día 15 del 7º mes será la fiesta de Sukkot para Hashem durante 7 días. El primer día será sagrado y no podrán hacer ningún trabajo. Durante 7 días deberán presentar ofrendas de fuego a Hashem. Y al 8º día también será sagrado para ustedes, y deberán presentar ofrenda de fuego a Hashem. El día es un día de restricción, no hagan ningún trabajo en él. Y luego dice, los mencionados precedentemente son los tiempos especiales que debes observar como días sagrados. Y dice, por tus generaciones. También en el libro de Levítico, esta palabra, este pasaje en particular, está asociado con la fiesta de las naciones. Era una tradición
cuando se celebraba la fiesta de tabernáculos, sacrificar 70 toros por las 70 naciones que existían en aquel entonces, o los 70 pueblos, uno por cada nación. En otras palabras, si usted puede ver el aspecto profético de la fiesta, esta fiesta también extendía bendición hacia las naciones en todo el mundo. Por lo tanto, se celebraba con una gran devoción y con una gran alegría, y todo mundo acudía a Israel, a Jerusalén, no importando en el lugar que se encontraran en Israel. El precepto es subir a Jerusalén. Son 3 fiestas de peregrinación. Nosotros en el contexto hebreo se le llaman los Moedim, las fiestas, pero en este caso son fiestas de peregrinación, porque había que ir caminando. La primera era Pesaj, la otra era Shavuot, o la fiesta de las semanas, y la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, estamos en ese contexto, y era mi intención, antes de iniciar el tema, dar una pequeña referencia acerca de la fiesta, acerca de esta connotación. Hay algunos elementos que se acostumbran. Por ejemplo, la choza que se hace es una choza muy básica, dije, y tiene que tener en el techo hojas de árboles del campo, preferentemente palmas. Según los sabios de Israel, tiene que ser suficientemente tupido para que el sol no pase, pero también tiene que ser suficientemente, no tan tupido como para poder ver en la noche las estrellas. Entonces hay que hacer un pequeño cálculo, bueno, ¿cuánto le pongo? Entonces no le ponga mucho, pero no se solee tampoco. Entonces la idea es recordar la provisión de nuestro Dios. Yo sé, hermanos, que ustedes todos los días, igual que yo, vemos la provisión de nuestro Dios. A donde vayamos, Él nos guarda. Salimos y regresamos a casa por la misericordia de Dios. Por lo tanto, amén, denle un aplauso al Señor, no se limite. Amén, así es. Entonces, si Él nos guarda, nosotros deberemos de vivir constantemente en una celebración. Y recuerde también, esto tiene otra figura. Nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Él habita en nosotros. Y si usted lo analiza bien, nuestro cuerpo es muy endeble, es muy básico, es perecedero. Por lo tanto, aquí habita la presencia del Señor en nosotros, está en medio de nosotros, y nosotros somos como ese tabernáculo. Debemos de prepararlo día con día para que la presencia del Señor esté con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Creo que tenemos el Shema, ¿verdad? Bueno, antes de iniciar ya en la materia, me gustaría hacer una pequeña oración. Es una oración que el pueblo de Israel hace muy bien, y es el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice: escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. A mí me gustaría, si hay un toque de shofar, un tequía pronunciado, y luego hacemos el Shema, ¿les parece? La costumbre es hacer el Shema cerrando los ojos. Normalmente se hace así, usando la mano derecha, y se dice Shema Israel. No tiene que hacerlo, yo lo haré para efecto de que vayamos a la palabra del Señor, porque el Señor nos va a hablar esta noche. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kebo Malhuto Leholam Vaed. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es.
Bendito sea su nombre por siempre. Amén, amén. Amén. Baruch Hashem. Voy a iniciar el día de hoy. Se me ha dado un tema muy importante: Israel profético. El Israel profético. Estimada familia, esta nación es una nación insignificante. Yo tengo en mi bosquejo 3 puntos que quisiera desarrollar en los minutos que me quedan. Primero, las bases bíblicas de su elección. ¿Hay bases bíblicas? ¿Existen bases bíblicas para ello? Me gustaría, como segundo punto, desarrollar, o más bien hacer un desarrollo histórico de este tema, Israel profético. Y por último, para cerrar, no menos importante, el cumplimiento moderno de esa profecía. Iniciamos el bosquejo diciendo bases bíblicas de su elección. Quiero decir que la elección del pueblo de Israel no fue la primera intención de Dios. Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, no tenía como plan tener una nación para él. No era su plan. Y eso yo se lo puedo comprobar muy sencillo en el libro de Génesis, Bereshit, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, vamos a ir así muy rápido. Yo voy a estar leyendo la versión del Tanaj. Algunas palabras van a diferir, pero no el sentido, no el significado. Alguna palabra que otra va a ser un poco diferente. Dice en el capítulo 1, en el principio de la creación, al crear Elohim el cielo y la tierra, cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo, y el espíritu de Elohim cirniéndose sobre la superficie de las aguas. Y dijo Elohim: haya luz, y hubo luz. Y usted sabe lo que fue pasando durante todos los días que vinieron. Quiero irme rápido al versículo 26, siempre del capítulo 31, para que leamos esto. Y dijo Elohim: hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo, sobre los animales, sobre la tierra y sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra. Creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, varón y mujer los creó. Los bendijo Elohim diciendo: sean fecundos, multiplíquense, colmen la tierra, sométanla, tengan dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim: miren, le doy a ustedes toda hierba que da semilla, que está sobre la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene en sí fruto del árbol, que da semillas, ese será el alimento para ustedes. Voy a dejarlo hasta ahí. Vea cómo dice la escritura. Y creó Dios, creó Elohim al hombre y a la mujer, y le dio dominio, y le dijo: sean señores. Cuando nosotros agarramos el texto, nos damos cuenta de una relación maravillosa que había entre Elohim y Adán. Dice que hablaban como dos amigos, tenían contacto físico, o sea, lo miraba uno, lo miraba el otro. Tenían una amistad, pero también había una adoración entre ellos. Adán sabía que él era su creador. Adán sabía que él era su Señor. Entonces el propósito primigenio o primordial o básico era que de Adán toda la humanidad fuera su pueblo. No existía el concepto de Israel, no existía el concepto de una nación. No, Adán, sus hijos me van a adorar, me van a servir y vamos a ser una sola humanidad. Yo seré su Dios y ellos serán mi humanidad. Ese era el plan.
Esa era la base de la creación del hombre. Entonces, no estaríamos hablando esta noche de Israel, todos hijos de Adán, adorando al Dios de Adán, alabándolo, etcétera. O sea, estaríamos todos muy bien. No conociéramos el pecado, probablemente no envejeciéramos, no hubiéramos la muerte, etcétera. Tendríamos tantas bendiciones, tantos beneficios, si todo se hubiera mantenido en el plan original. Tranquilos, tranquilos, se hubiera llevado la humanidad la mejor bendición. Entonces, para nosotros, imagínense por un momento, no fuera un concepto abstracto la figura de Dios o la imagen de Dios o la naturaleza de Dios, porque Adán hablaba, dice, cara a cara con él, que ese es el propósito del grupo de alabanza. Si usted lo analiza, ellos nos guían a conectarnos y decimos, quiero contemplar tu rostro, quiero verte, quiero tocarte, quiero adorarte. O sea, la guianza es acercarnos lo más que podemos a Él. Entonces Adán no tenía ese problema. Para Adán eso no era problema. No. Eva tampoco. Ahí no habían relojes que estuvieran marcando el tiempo. No habían dolores, no habían enfermedades. Era felicidad. Ese era el plan de Dios. Pero no sucedió así. Algo alteró el plan. Algo alteró el plan. Pero como Dios todo lo va llevando de acuerdo y hace cosas de acuerdo a su voluntad, Adán, digámoslo así, falló en su objetivo. Falló en su objetivo. Pasaron 10 generaciones y nació un hombre llamado Noé. Noah. Para eso yo voy a invitarlo a que vaya conmigo al capítulo 6 de Génesis. El capítulo 6 de Génesis. Estoy tratando de establecer esa base bíblica de la elección de Israel. Capítulo 6 del libro de Bereshit, Génesis. Y vamos a leer para esto el versículo 5 y 8. Dice así, Génesis 6, 5 y 8. Hashem vio que era grande la maldad del hombre en la tierra y que toda consecuencia de los pensamientos de su corazón eran solamente mala siempre. Hashem reconsideró haber hecho al hombre en la tierra y se afligió en su corazón. Muchas versiones dicen, y se arrepintió, se afligió. En otras palabras, no era mi intención. Algo alteró el plan. Vamos a ver qué pasa entonces. Dijo Hashem, disolveré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el animal, todos los rastreros y hasta los seres que vuelan por el cielo, porque me arrepiento de haber hecho. Pero Noah halló gracia o le agradó a Hashem. Así dice el texto. Noah le agradó a Hashem. Y la pregunta es, ¿qué tenía Noé? ¿Quién era Noé? ¿Quién era Noé? ¿Y por qué le agradó? Entonces, vimos que el primer hombre, el plan original había fallado. Pero el deseo de Hashem, de Dios, era siempre tener esa relación con un pueblo o con la humanidad. Entonces Adán falló, aparece Noé en la historia y dice el versículo 9, estos son los descendientes de Noah. Noah era un hombre virtuoso y perfecto entre sus contemporáneos. Noah era justo, era perfecto entre sus contemporáneos. Y dice así, Noah se conducía en la senda de Elohim. Noah tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. La tierra se corrompió, ya todos sabemos lo que pasó, ya sabemos todo lo que pasó. Ahí apareció el diluvio. Entonces el Señor, en el plan original dijo, esto no está bien, voy a hacer un cambio. En el segundo dijo, aquí hay algo, aquí hay un hombre, hay alguien, aquí hay un hombre que está haciendo las cosas bien, voy a partir de él, voy a ser como materia prima de Noah y su familia, porque ellos son rectos, ellos me escuchan, ellos van en mis caminos, ellos me adoran, ellos me sirven. Entonces
deberé escogerlo a él y salvarlo, con el propósito único de que después de Noah las generaciones fueran adoradores, fueran siervos de Dios, fuéramos siervos de Dios. Pero todos sabemos que ese también falló. Más adelante dice en el capítulo, ya más adelante, en el capítulo 11, para ser muy puntual, en el capítulo 11, el versículo 1 y 9, no lo voy a leer todo, solo me tomaré unos cuantos para dar la referencia, y dice: toda la tierra tenía una misma lengua. Aquí había pasado el diluvio, tenía una sola lengua. Cuando emigraron desde el oriente, encontraron un valle en la tierra de Shinar, y dice que todos se unieron con un solo propósito. ¿Cuál era el propósito? Alabar a Dios, servirlo de todo corazón, darle honra y gloria al Señor, ¿verdad? Ese era el propósito. ¿Amén? No diga amén. No era el propósito. El propósito era edificar una torre tan alta. Y el rey que estaba gobernando ese proyecto era Nimrod, el rey Nimrod. Y el propósito de Nimrod era llegar tan alto, tan cerca, y establecer allá su trono para tener el codominio con toda a toda la humanidad. En otras palabras, no era un buen propósito. Esa unidad del pueblo, de la gente, de la humanidad, no era buena. No era buena. Entonces, la historia hace que surja en este momento, precisamente, después de Adán a Noé, pasaron 10 generaciones. Desde Noé hasta Abraham, otras 10 generaciones. Y ahora entramos, siempre en el capítulo 11, en el versículo 26. 11:26 del libro de Génesis. Dice así: Terah, o sea, Taré, tenía 70 años cuando engendró a Abram, Nahor y Aram. Estas son las generaciones de Terah, que engendró a Abraham, Nahor y Aram. Aram engendró a Lot. Aram murió en vida de su padre, Terah, en la tierra de su nacimiento, en Ur-Kasdim, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nahor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nahor, Milca, hija de Aram, padre de Milca e Isca. Sarai era estéril, no tenía hijos. Esposa de su hijo, no tenía hijos. Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Aram, y a su nuera Sarai, esposa de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur-Kasdim para ir a la tierra de Canaán. Y al llegar a Haram, se asentaron allí. Y Terah vivió 205 años y murió en Haram. En este preciso momento, después de haberlo llevado por un muy rápido viaje por la historia y por el tiempo, Adán, Noé, en este momento, en medio de una familia que no era Israel, que no era judía, eran caldeos, porque Abraham no era judío tampoco, él era de Ur-Kasdim, Ur de los caldeos. Ahí apareció la semilla que el Señor andaba buscando. ¿Cuál era esa semilla? Temor a su nombre, respeto a su nombre. ¿Qué andaba buscando? Obediencia en su máxima expresión. Antes que mis pensamientos lleguen a mi cabeza, Hashem, Dios, los conoce todos. Entonces él sabía, él conocía de Abraham. Más tarde Abraham es llamado amigo de Dios. Abraham es llamado profeta de Dios. A Abraham se le cambió su nombre. Originalmente él era Abraham y luego Abraham. Este es el momento crucial del tema de hoy, Israel profético. En la búsqueda, en medio de la humanidad, surge la semilla de Abraham. Abraham fue un hombre íntegro. Y la pregunta que mucha gente se hace es: ¿y cómo Abraham se suponía que tenía ese conocimiento? Los sabios de Israel nos dan la respuesta. A eso se le llama tradición oral. Por eso usted ha leído alguna vez y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en casa, cuando andes por el camino, cuando vayas por el campo, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa.
y la repetirás, dice el rey Salomón en su libro Cogelet, Proverbios. Átala, escríbela en la tabla de tu corazón. Ella te va a bendecir, la sabiduría, la palabra de Dios. Entonces, Baruch Hashem, entonces la idea al encontrar la semilla en Abraham, el padre de la fe, el padre de las multitudes, porque eso significa su nombre, padre de multitudes, entonces el plan de Dios se torna diferente. Vio que la humanidad en sí tenía una naturaleza pecaminosa, una inclinación al mal. Por eso Salomón dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de ella. Apártate del mal y haz el bien. No hay ni uno solo, dice el profeta Isaías. Todos se han descarriado como ovejas. Todos se van por el mal camino. Pero el Señor siempre hace que surja un Abraham. Entonces ahora la historia de la humanidad cambia. Ya no se centró tanto en la humanidad como lo hubiera hecho con Adán, como lo hubiera hecho con Noé. Ahora dice, vamos a hablar con una familia, la familia de Abraham. Y a mí me gusta siempre que toco este tema decir lo siguiente: no eran familias perfectas, eran familias como las nuestras. Abraham no tenía nada sobrenatural, era un hombre de carne y hueso, con inclinaciones, con defectos. Si usted ve la historia de los hombres de la Biblia, ninguno de ellos era un santo. No estoy aquí esta noche para poner en vergüenza la vida de ellos, pero debo de decirlo, no eran perfectos. Pero aquel hombre que tenía su corazón o lo ponía en sintonía con Dios, era un hombre que podía servirle. Como dijo de David, un hombre conforme a mi corazón. Y mucha gente dice, Jorge, pero es que David también tiene su closet ahí, tiene sus esqueletos en el closet. Sí, por supuesto. Y muchos de la Biblia tienen sus esqueletos ahí en el closet guardados. Pero Dios ve su corazón. En este caso, Abraham, dice la Escritura, en el versículo 26 que leíamos, que Dios lo había escogido para ser padre de multitudes. Voy a ir más adelante, siempre en el libro de Génesis, ahora el capítulo 12, versículo 8, del 1 al 8, dice: Hashem le dijo a Abraham, vete para ti de tu tierra, de tu parentela, o de tu patria y de tu casa, de tu padre, a la casa que te mostraré. Según la tradición en el pueblo de Israel, Abraham pasó 10 pruebas. 10 pruebas. Esta es la primera. 10 pruebas. Fue probado como el oro es probado con el fuego. Sal de tu tierra. En hebreo se le dice lech lecha. Sal de tu tierra. Sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y le dice el versículo 2: haré de ti una nación, una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Aquí comienza el texto a incluir aquella palabra o la palabra que está llamándome la atención, o a la cual quiero hacer alusión durante mis minutos que me quedan. Es: haré de ti una gran nación, la nación de Israel. Y dice: bendeciré y serás de bendición, y bendeciré a quienes te bendigan, y al que te maldiga yo maldeciré. Serán bendecidas a través de ti todas las familias de la tierra. Abraham partió como le había dicho Hashem, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot con todos los bienes que juntaron y todas las almas que hicieron en Harán, y salieron hacia la tierra de Canaán. La historia es fascinante, es dinámica. La vida de Abraham no es una vida aburrida, es una vida fascinante. Una prueba, otra prueba, una guerra, una cosa que vencer, una prueba que superar. La vida de Abraham es fascinante. De aquí podemos decir, porque el tiempo me está avanzando, de aquí podemos decir que estaba la semilla que el Señor había estado buscando por generaciones. Luego esa semilla se transfiere a su hijo Isaac, que significaba risa, porque en su vejez ellos fueron capaces de concebir a sus hijos, como le pasó con Sara. Isaac lo mismo. Y luego aparece
un tercer hijo de la promesa, que es Jacob o Jacob Avinu, el padre Jacob. Que mucho se ha dicho de cosas malas de Jacob, pero dice la escritura que Jacob, solo voy a mencionar en el capítulo 25 de Génesis, capítulo 25 de Génesis, muy rápido, el versículo 21, voy a leerlo, 25, 21 al 27, dice así. Isaac suplicó a Hashem frente a su esposa porque era estéril. Hashem accedió a su ruego, de modo que su esposa Rivka, o sea Raquel, concibió. Los hijos pugnaban dentro de ella y ella se preguntó, siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir a Hashem. Hashem le contestó, 2 pueblos hay en tu vientre y 2 reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino y el mayor servirá al menor. Hace un momento dije, aquí comenzó el Señor a hablar de nación, de un pueblo. Aquí también vuelve a hacer la misma referencia y le dice a Rivka, el profeta Shem, que fue al que ella fue a consultar, Shem, y le dice Shem, mira, tú tienes gemelos. Esos 2 serán 2 hombres y tendrán 2 pueblos. En uno de ellos, estoy parafraseando, en uno de ellos está la semilla que he estado buscando. Claramente, esa semilla es la semilla de Jacob, o en Jacob. El otro será un pueblo hostil, fiero, dado para la guerra. Pero este, que lleva a Jacob, me va a servir. Ya con esa revelación en su mente y en su corazón, la mujer se preparó a dar a luz. Y desde pequeños los 2 jóvenes crecieron. Crecieron con el mismo papá, con la misma mamá, pero con diferente inclinación de su corazón. El Yetzer Hará, la inclinación al mal de uno, era más fuerte que lo llevaba a hacer cosas malas. Se dice que Sab era cazador. Entonces todos nos imaginamos la figura de un hombre con un arco cazando un animal. Pero la interpretación del hebreo es que él cazaba a su papá con sus palabras. Le mentía. Él era cazador, pero cazaba el alma de su padre, lo engañaba. Como cuando un hijo quiere engañar a su mamá o a su papá, diciéndole que está con sus amigos. Y de pronto hay un gran escándalo y él no estaba con sus amigos. Andaba en una fiesta o estaba de parranda, pero no estaba con sus amigos estudiando para el examen. Entonces lo casó, pero al final lo descubrió. El otro hijo, que era Jacob, dice la escritura y dicen los sabios de Israel que la inclinación de Jacob era más apegada a las cosas de la Torá. Él desde muy joven asistió a la escuela de Shem. Ahí es donde mucha gente se pierde. Dice, ¿y cómo se conservó la tradición oral hasta estos patriarcas? Es muy sencillo. La tradición de repetirás a tus hijos. Entonces se establecieron escuelas donde se repetía una y otra vez, por ejemplo, la creación del mundo. Como Moshe Rabenu, el maestro Moisés, fue capaz de escribir la creación de los 6 días sin haber estado presente. ¿Cómo fue posible que no hubiera olvidado detalle? Bueno, la respuesta podría ser, Jorge tuvo una revelación. Muy bien, sí tuvo una revelación. Pero también hubo una tradición oral. Dice el pueblo de Israel que cuando Adán salió del Gamedén, del jardín del Edén, el Señor sintió tristeza porque era su creación. Prueba de ello es que dice que hizo sacrificios y de los sacrificios sacó las pieles de los animalitos y les hizo túnicas, los mandó vestidos. Pero entre las indumentarias que le dio, cuentan los sabios de Israel, que le dio una vara. Es muy típico ver a los hombres de la Biblia con una vara. Y en esa vara, escrita con el dedo de Dios, oiga bien esto es tradición oral en medio del pueblo de Israel. Estaba la historia, así en detalle, de la creación del mundo.
Entonces era muy fácil tomar esa vara y comenzar a leerla. ¿Qué idioma sería esa vara? Hebreo. Porque Dios habla hebreo. Es el idioma del cielo. Lo bueno es que Él no necesita intérprete. Yo le hablo en español y Él me entiende. Pero en el cielo se habla hebreo. Dice que los santos están diciendo, los ángeles, los serafín, están cantando toda la noche y todo el día. Kadosh, 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 santo, santo, santo. No se cansan de decir Kadosh. Ese es el sustento del trono de Dios, la santidad. Por eso dice, la santidad conviene a tu casa. Entonces, la historia estaba relatada. Esa misma vara es la vara que le sirvió a Moisés para guiar al pueblo. Ojo, en este tema de la Biblia, usted no se está imaginando que era un palo. Salió al campo, voy a agarrar este palo que me sirva y le voy a dar a la piedra palo. No, Dios es un Dios de orden. Él no está inventando el agua tibia. Él estaba buscando la semilla y la encontró en Abraham, la encontró en Isaac y la encuentra en Jacob. Entonces se establece el Israel profético. Necesito concluir. El Israel profético, el desarrollo histórico. Primero se establecieron 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Pero el Señor, a través de la historia, levantó hombres, como Moisés, por ejemplo, como Josué. Más tarde el pueblo se estableció con jueces. ¿Se acuerda usted de aquella mujer que se llamaba Débora? Sansón, Gedeón, esos fueron jueces del pueblo de Israel. Luego el pueblo clamó y pidió por reyes. Entonces levantaron al primer rey. El primer rey se llamó Saúl. Un hombre que era amado por el pueblo. En un momento de su historia no hace obedientemente lo que el Señor le manda hacer y tienen que cambiarlo. Y aparece un pastor humilde, el más pequeño de su familia, el más insignificante, y el Señor lo hace levantarse como el rey. Era el segundo rey, el rey David. Él gobernó aproximadamente en el año 1000 de la era, antes de la era común. Por eso es que hace poco el pueblo de Israel celebró el año 5779, que es el calendario hebreo. Aproximadamente 3000 años antes de Cristo y los 2000 años después de Cristo, juntos hacen 5000 años. Entonces toda la historia que estoy hablándoles se celebró antes de los 2000 años de Cristo. O sea, cuando Él parte de la historia, ¿no? Él parte de la historia. Entonces estoy hablando de aquellos 3000 años anteriores. Entonces David establece a su capital Jerusalén. Se levanta su hijo, el rey Salomón. En el reinado del rey Salomón hubo un pequeño problema familiar y el reino se divide en dos. El reino del norte, que se llamó el reino de Israel, y el reino del sur. Esto sucede prácticamente como un golpe muy fuerte al plan de Dios. Pero el pueblo de Israel constantemente estaba desobedeciéndole a Dios y eso traía consecuencias. Se divide en dos tribus, en dos reinos, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Samaria era la capital del reino del norte, Jerusalén la capital del reino del sur. Luego hay 200 años que fueron gobernados por reyes judíos, y también fueron exhortados por profetas. Luego aparece aproximadamente el reino asirio y causa la dispersión de las 10 tribus. Las tribus del norte son dispersas. Hasta el día de hoy a eso se le conoce como las tribus perdidas de Israel, las 10 tribus. Eso sucedió aproximadamente en el año 722 antes de la era común. Luego aparece un gobierno, el babilonio. Estos destruyen el segundo templo de Jerusalén, el primer templo de Jerusalén, y llevan a los judíos cautivos a Babilonia en el año 586 antes de la era común. A partir de ese momento, el pueblo de Israel comenzó a autogobernarse a través de sacerdotes. Hubo un rey, el famoso rey Artajerjes, el rey persa, que se casó con la reina Esther. Esos fueron momentos muy buenos, porque la reina Esther, la famosa reina Adasa, ella hizo que el pueblo prosperara grandemente. En ese momento se establece muy buenas relaciones, el pueblo de Israel tiene aparentemente paz,
Son 400 años aproximadamente, 4 siglos, con el pueblo volvió a su tierra y estuvo tranquilo. Luego hubo una influencia helénica. Los griegos influenciaron esa área y aproximadamente duró, ¿verdad?, un buen tiempo, hasta el año 166 antes de la era común, antes de Cristo. Aproximadamente después, en el año 70, es cuando el Imperio Romano destruye el segundo templo, el templo que se había levantado con el esfuerzo del rey Herodes, un rey que era pro-Israel. Luego de esa influencia, ¿verdad?, aparece la influencia bizantina, luego influencia árabe, luego los turcos, los cruzados. Hubo un gobierno que se llamaban mamelucos, era gente bárbara que también gobernó. Y luego turcos otomanos. Y el último imperio que estuvo en la tierra de Israel es el Imperio Británico, aproximadamente a partir del 1918 hasta el 29 de noviembre de 1947, puntualmente para la celebración del momento que a Israel se le da nuevamente el establecimiento. Como ustedes saben, familia, Israel es una nación joven, tiene 70 años desde su fundación, en el año 1948. Mas no así, la idea de Dios tiene más de 3000 años, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, donde los profetas hablaron, donde los reyes reinaron. Pero 70 años de la historia moderna. ¿Por qué estoy diciendo esta parte importante en la historia? Para llevarlos a esta reflexión. En 70 años, Dios ha traído una bendición tan grande al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es llamado a ser luz de las naciones. El pueblo de Israel es llamado a ser vida para las naciones. Bendito sea el Señor. Bendigamos al Señor. Si quiere aplaudirlo, no se contenga. Solo tengo 2 referencias más y con esto vamos a ir concluyendo, porque sé que tienen que regresar a sus casas. Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Los versículos 14, donde quiero leer. Si alguien lo encuentra, por favor. Isaías 49, 14. Quiera leerlo en voz alta, por favor. Muy bien. Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Dice así en la versión del Tanaj. Sión ha dicho, Hashem me abandonó, Hashem me olvidó. ¿Puede una mujer olvidarse de su criatura o no sentir compasión por el hijo de su vientre? Esa es una pregunta. Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti, dice Hashem. Aunque una mujer, que es muy improbable que una mujer se olvide de su hijo, pero puede ser el caso que exista una que no quiera a sus hijos y se olvidó de ellos. Pero dice la respuesta, o la divina respuesta, yo no me olvidaré de ti. Mira sobre las palmas, te he grabado, siempre tengo presente tus muros, tus hijos se apurarán, mientras que los que te destruyen y los que te arrasaron te abandonarán. Levanta tus ojos y mira a tu alrededor, todos tus hijos se han reunido y vinieron hacia ti. Así como yo vivo, jura Hashem, lucirás a tus hijos como joyas, te adornarás con ellos como una novia. Vea qué bonita profecía dictada por labios de este hombre Isaías, diciéndole al pueblo de Israel, diciéndole a esa nación, hace más de 1000 años, tú serás bendecida, tú tendrás bendición, tú tendrás prosperidad, tú vas a ser grande, tú vas a ser reunida. Luego quiero leer el versículo capítulo 52, 12
de Isaías 52:12. Yo soy, yo quien los consuela. ¿Por qué le temes a hombres mortales, criaturas humanas que son como la hierba? Te olvidaste de Hashem, tu creador. Perdón, estoy leyendo en el 51. Quiero leer 52:12, permítame. Perdón, 51:12 es. Yo soy quien ¿por qué te temes a hombres mortales, criaturas humanas que son como la hierba? Te olvidaste de Hashem, tu creador, que extiende el firmamento y puso los cimientos de la tierra. Continuamente vives aterrado sin cesar por la furia del opresor que se prepara para destruirte. Pero ¿dónde está la furia del opresor? El cautivo rápidamente será liberado y no morirá en el sepulcro y no le faltará pan. Pues yo soy Hashem, tu Elohim, quien agita el mar y rugen las olas, cuyo nombre es Hashem de los ejércitos. Yo puse mis palabras en tu boca y a la sombra de mi mano te protegí, para implantar el firmamento y cimentar la tierra, y para decirle a Sión: tú eres mi pueblo. Despiértate, despiértate, levántate, Jerusalén. Tú que tomaste de la mano de Hashem la copa de su ira, tomaste del recipiente hasta el fondo, hasta la borra de la copa del desconcierto. Entre todos los hijos que dio a luz, no hubo quien la guiara. Entre todos los hijos que criará, no había quien la tomase de su mano. Doble calamidad. Pero el punto que quiero mencionarle acá, el versículo, capítulo 52 dice: despiértate, Sión, despiértate y vístete de gloria. Vístete tus hermosas ropas, Jerusalén, ciudad sagrada, pues no volverá más a entrar en ti ni el incircunciso ni el impuro. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate en el trono, Jerusalén. Libérate de las cuerdas de tu cuello, oh prisionera, hija de Sión. Es un cántico maravilloso, es una profecía maravillosa. Familia, hace 70 años el Señor le volvió su rostro a Israel, esa nación que nació de un hombre llamado Abraham y que a través de la historia ha pasado por diferentes circunstancias. Hoy nosotros acá en Lourdes estamos hablando de ese pueblo y estamos también sujetos a ser bendecidos por él, porque escrito está: bendeciré al que te bendiga. Amada familia, el Señor mira las oraciones que ustedes hacen por el pueblo de Israel, el amor que sienten por el pueblo de Israel, la pasión que se puede evidenciar en la vida de su pastor por Israel. Yo recuerdo el día que estuve aquí la primera vez, cuando él decía que de una manera simbólica había traído el arca del pacto hacia este lugar, hacia esta casa. Cada vez que nosotros nos ponemos en sintonía, nos unimos como iglesia y clamamos por la paz de Israel, el Señor nos devuelve a nosotros bendiciones. Quiero decirles algo importante, ya para terminar. Familia, el Israel profético es parte de nosotros y nosotros parte de él. En los últimos tiempos el Señor hará que de las naciones, hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos y ancianas, se unan al pueblo de Israel y haya bendición para nosotros hasta que sobre y abunde. Es el tiempo profético. No es casualidad que nosotros estamos haciendo lo que hacemos. Esta fiesta tiene una connotación, inicia con el sonido de shofar. Su iglesia es una iglesia que está caminando de manera profética. Yo le digo esta noche, aleluya, alabemos al Señor. Le digo esta noche, hermano, sin ser profeta ni hijo de profeta, aquel que está del lado del pueblo de Israel, aquel que está orando por el pueblo de Israel fervorosamente, que lo hace con fe,
Hace unos días yo venía de San Miguel, venía en un bus y me encontré con unas personas de esta iglesia que venían de San Miguel. A mí me impactó. Ya nos habíamos visto aquí, pero como no teníamos una relación, pero yo tuve curiosidad, porque el varón traía un shofar. Mi alma fue cruzada por algo. Desde acá, porque yo ya conocí aquí, desde Lourdes, el Señor está exportando hacia el oriente y hacia el occidente la bendición que ustedes tienen. Y a veces, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. ¿Y sabe qué? Esa bendición nace, no es por adular al pastor. Esa bendición nace cuando el que nos dirige aquí tiene pacto con Él. Esa bendición va a ser grande entre nosotros. Mi anhelo, mi oración para ustedes es que sean bendecidos. Mi petición para ustedes: no dejen de orar y bendecir por Israel. No lo dejen de hacer. Hagan en su casa un altar. Cuando dan gracias en su comida, acuérdese y diga: Dios reconstruye a Jerusalén. Serán benditos aquellos que se acuerdan de ti. Quiero concluir diciendo la bendición arónica esta noche. La bendición arónica es la que encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Números 15:37, de Barín Eshemá, la que hicimos hace un momento. Números, dice: y así bendecirán ustedes a los hijos de Israel. Aquellos que quieran una bendición, yo quisiera que vinieran aquí adelante, que aprovechen. Yo sé que ya les bendijeron la semana pasada. Yo no voy a ungirles, yo solo voy a bendecirles. Yo solo quiero poner el nombre de Hashem sobre ustedes. Si no, ahí donde estás sentadito, levanta tu fe conmigo. Yo quiero decir: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias porque me diste el privilegio de presentarme delante de tus hijos y tus hijas. Estamos hablando en tiempo tan corto, una historia que tomó miles de años. No alcanzaría el tiempo. Tendríamos que hacer vigilia tras vigilia para hablar del pueblo de Israel, las proezas que has hecho con ellos. No pude alcanzar decir todo lo que traía escrito, pero Padre, al final no es mi intención, nunca es mi intención hablar todo lo que yo pienso decir, pero es mi intención decir lo que tú quieres que yo diga. Tus hijos ya quedaron claros que tú elegiste al pueblo de Israel. Esta tarde, esta noche, yo quiero que tú confirmes también a tu congregación que ellos y ellas también son hijos de Israel. ¿Por qué? Por Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú alcanzarás bendición porque tú eres de los hijos de Abraham, de los hijos de la promesa. Haré de ti una nación como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Así es que esta noche, Señor, con mucho respeto, queremos hacer lo que tú nos ordenaste. Yo no sé, Señor, si aquí esta tarde tú vas a sanar. Si hay algún enfermo, tenga la fe suficiente que hay salud en aquel que nos hizo, en aquel que nos formó. Si usted tiene un problema en su hogar, quiero decirle, Él es el Shalom, la paz en tu hogar. Si tú tienes algún problema en tu trabajo, yo te quiero decir, no hay nada que sea imposible para Dios. Ese jefe que te está estorbando no es nada para Dios. Están dañando a un hijo de Dios, están dañando a una hija de Dios, sin desearle mal a nadie. Señor, yo pido que tú pelees por tus hijos. Si tú tienes
conflictos emocionales, algún problema que te está perturbando, ponlo en las manos de Dios. Él lo hará. Él lo hará. Solo tienes que creer, porque aquel que cree, todo le es posible. Por lo tanto, Señor, es mi anhelo pedir que traigas bendición para tus hijos. Ribono Shel Olam, amo del universo, bendice a tus hijos con la triple bendición que fue dicha a Moisés para que los hijos de Aarón, los Kohanim, la dijeran sobre los hijos de Israel. Y así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo: Yevarejeja Adonai veishmereja, Yaer Adonai panaveleja vijuneja, Isa Adonai panaveleja veyasem leja shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ti. Que el Señor tenga sobre ti misericordia. Gracias, Señor, porque tú haces cosas grandes y maravillosas. Bendice a tus hijos y a tus hijas. Así como el profeta encontró paz en el silencio y en la tranquilidad, que este día tu palabra no regrese vacía y tus hijos salgan de este lugar con la bendición, tu bendición. Como dijo nuestro patriarca Jacob: si tú no me bendices, yo no te suelto. Que nosotros alcancemos tu bendición. Gracias, Señor. Yo te pido todo esto en los méritos de tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te doy. Y todos juntos decimos amén. Amén.